Pues le damos la más cordial bienvenida al licenciado Sergio Jaén Castillo, abogado penalista, actualmente coordinador regional de defensores públicos. Cuenta con la licenciatura en Derecho, especialidad en Derecho Penal, maestrante en Justicia Adversarial, además de que cuenta con diversas capacitaciones, más de 70 cursos y conferencias relativas al sistema penal acusatorio. Cuenta con un diplomado en técnicas de litigación del sistema penal acusatorio. Cuenta con el examen Ceneval del sistema penal acusatorio acreditado para ser defensor público en el marco de certificación de justicia en México. Antecedente histórico por obtener el primer localizador electrónico como medida cautelar en situación de prisión preventiva oficiosa en el estado de Hidalgo y la quinta a nivel nacional. Nos gustaría que nos platicara un poco acerca de este antecedente, Lick, y cuenta con diversas clases en diversas universidades dentro del territorio mexicano, además de ser disertante en cursos, diplomados, conferencias y radio relativas al sistema penal acusatorio en diversas instituciones a nivel nacional. Le damos la bienvenida, Lick. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, entonces Paco, muchas gracias, pues es un honor que me hayas escogido como padrino, porque hay que aclarar a la audiencia que es tu primera intervención en este bonito proyecto y efectivamente vamos a augurar muchas cosas buenas y positivas para tu página, así que enhorabuena para ti y agradezco la invitación. Así es, Lick. Bueno, pues el fin de abrir este espacio es para invitar sobre todo a grandes especialistas en sus campos y pues que el conocimiento llegue a más personas. En esta página jamás vamos a cobrar un solo peso por estas charlas, ni mucho menos. El único fin es que el conocimiento llegue a los jóvenes y al que quiera capacitarse. Ahora sí que el conocimiento ahí va a estar. Quien quiera aprovecharlo, pues adelante. Y como usted lo comentaba, es nuestra primera emisión, nuestro primer programa y esperemos que de aquí para adelante y que lo tengamos en muchas emisiones más. Al público le comento que si gustan hacer preguntas, con gusto les vamos a dar seguimiento, se las vamos a hacer al licenciado para que nos pueda responder. Bueno, pues el tema es la audiencia inicial. Y la primera pregunta que le tengo, Lick, es si la audiencia inicial solo aplica para los detenidos en flagrancia o en caso urgente. Ok, audiencia inicial. Es una audiencia muy importante, Paco, porque de aquí se va a resolver la situación jurídica de la persona que vamos a llamar imputado, es decir, de la persona que se presume que ha cometido un hecho que la ley señala como delito. De ahí entonces, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente por ahí del artículo 211, que nos habla precisamente de las etapas procesales que tiene este sistema penal acusatorio, pues una de ellas nos habla precisamente de la investigación inicial, donde evidentemente comenzamos con una noticia criminal a través de una denuncia, querella o tercer equivalente, y si hay flagrancia, como tú bien lo mencionas, de acuerdo al numeral 146 de la misma legislación en comento, se puede deducir precisamente procesos con detenido que tiene el Ministerio Público hasta 48 horas para resolver su situación y de ahí ponerlos a disposición de un juzgador en el cual a su vez tendrá que resolver su situación jurídica. Y del otro lado tenemos procesos sin detenido. Entonces prácticamente esos son los dos procesos que se van a llevar a cabo en una audiencia. 48 horas cuando tengas a un detenido, ¿sí? Y literal, no hay un tiempo medible para que la gente del Ministerio Público o Fiscalía judicialice, porque ese es el término correcto, judicializar una carpeta de investigación a modo de que la ponga a disposición del juez de control y ahora sea el juez de control quien resuelva la situación jurídica. Ok, Lick. Entonces ese sería el propósito de la audiencia inicial. Es correcto, resolver la situación jurídica de una persona.
Ok, ya nos comentaba más o menos quiénes son los que participan en esta audiencia inicial, que en este caso serían el Ministerio Público, el imputado y su defensa y el juez de control, que es quien va a determinar si se vincula o no a proceso, ¿no? Así es. El artículo 105 del Código Nacional nos establece precisamente los sujetos procedimentales. Y de ahí vamos a deducir que, bueno, entendemos que hay diversos sujetos procedimentales, puede ser desde el policía, el perito, la víctima, el ofendido, el imputado, su defensor. Sin embargo, hay una parte muy importante, Paco. Los únicos que tendrán calidad de parte en el proceso será precisamente la víctima, representado en primer término por su asesor jurídico, o bien, si no cuenta con un asesor jurídico, será la propia representación social o fiscalía o ministerio público, cualquiera de los tres nombres es correcto, quien va a velar por los intereses jurídicos. Y del otro lado tenemos al imputado, que ya hemos señalado por qué se le llama así, junto con su defensor particular. En dado caso de que no cuente con un particular, se podrá designar a un defensor público, que además de contar con licenciatura en Derecho, ambos, el particular y el público, tendrán que contar literal con las técnicas de litigación permisibles en este sistema. Y enfrente pues tendremos a la persona que va a resolver. Recuerda que este sistema literal ya el juez no tiene acceso a una carpeta de investigación, solamente serán a petición de parte. Él escuchará y va a resolver conforme a derecho. Ok, Lick. Esa era la siguiente cuestión, que cuáles serían los requisitos para dar inicio a esta audiencia. Ok, requisitos. Si entendemos esa pregunta, retomamos la primera. Procesos con detenido, evidentemente hay una figura muy importante que se tiene que ver o visualizar más bien en la audiencia inicial, que es el control legal de la detención. Ese control legal de la detención básicamente es el agente del Ministerio Público va a ir o acude con el órgano jurisdiccional para hacerle notar la legalidad. Por eso es que ratifique de legal la detención. Nosotros escuchamos esa frase en la audiencia inicial. Prácticamente son diversas piezas procesales que se ven en una audiencia inicial. Sin embargo, bueno, los requisitos es de acorde a los principios rectores, que es inmediación, concentración, publicidad, continuidad, todos esos requisitos, por llamarle de esa manera, se tendrán que visualizar en dicha audiencia. Ok, Lick. La audiencia inicial, si es posible, se deberá llevar a cabo en una sola sesión, pero el imputado puede decidir si quiere que se le vincule a proceso, dado el caso, en 72 o máximo 144 horas. Estoy entendiendo entonces que serían dos sesiones, pero mi pregunta aquí sería, Es correcto, pero el imputado, ok, mi pregunta aquí sería la siguiente. ¿Podría darse el caso que haya una tercera sesión? sí, si hay un caso muy peculiar. Tú bien lo dijiste, el imputado pide un plazo constitucional o una duplicidad. En la práctica hay una cuestión muy peculiar. El imputado se acoge a las 72 horas y en esas 72 horas, llegándose esa fecha, ¿sí? De continuación de audiencia inicial, resulta que no le fueron suficientes esas 72 horas. Entonces, si hacemos la operación aritmética, si nos vamos a la duplicidad, nos quedan otras 72 horas. En esa misma audiencia se puede solicitar y se reanuda hasta las 144 horas. Tan es así que es un caso muy peculiar nada más para que puedan ser, digamos que 3 sesiones. Ok. Es- el juez le va a hacer conocer, bueno, le va a preguntar al imputado si conoce sus derechos o si se le leyeron sus derechos. En dado caso de que no se le hayan leído esos derechos, ¿esta persona puede quedar en libertad por no haberle leído los derechos? Dependerá la pieza procesal. Sin embargo, cuando ya estamos en una audiencia inicial, lo primero que tiene que requisitar el juzgador es efectivamente preguntarle si cuenta con un defensor. En este caso, si está su particular o el público, le hará la misma pregunta. Ya le hicieron de conocimiento sus derechos, él va a obtener la oportunidad. Antes de contestar, le dará pues oportunidad al imputado de consultarlo con su abogado y contestar lo que a derecho convenga. Tenemos una pregunta del licenciado Tomás.
Que nos comenta, ¿cuál es qué es la vinculación a proceso y cuál es el momento oportuno para la vinculación? Ok, interesante pregunta. Saludos, maestro. Qué gusto tenerlo aquí. La vinculación a proceso, yo lo explico así y creo que es un poquito más digerible. A veces allá afuera nos espantamos o literal escuchamos en radio, en redes sociales, en los diferentes medios, se le vinculó a proceso a una persona y ya lo señalamos o lo estigmatizamos de un delincuente. No, recordamos algo muy importante, la presunción de inocencia. Esa presunción de inocencia la gozamos todos. Somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario mediante una sentencia por un tribunal unitario o un tribunal de enjuiciamiento. Y de ahí vamos a entender entonces que la vinculación a proceso es una etapa en la cual el juzgador tiene la oportunidad, a través de los datos expuestos por parte de la fiscalía, de poder vincular a una persona. Es decir, hay un mínimo indicio de que existe la probabilidad de que tú lo hayas cometido, más no así que ahorita en este momento eres culpable. Yo lo veo de esta forma, la vinculación a proceso literal conlleva una investigación más formalizada, es decir, ya existe un mínimo indicio, por eso es que en la audiencia inicial, específicamente la vinculación a proceso, es un estándar mínimo probatorio. Y si me lo permites, Paco, te puedo decir que literal, la vinculación a proceso, o más bien la 48 horas o un tiempo N en procesos indetenido para evidenciar la vinculación a proceso. Nosotros tenemos poco tiempo, 72 horas o 144 horas para poder literal tratar de quitar esa mínima intervención. ¿Y de cuáles son los requisitos? ¿Cuál es la etapa procesal oportuna? El 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales precisamente nos da los requisitos. Una, que se haya formulado imputación. Dos, que se le haya dado oportunidad de declarar o no declarar al imputado, y como tercer requisito pues es precisamente exponer todos los datos que obran dentro de la carpeta hasta ese momento. El proceso oportuno es una vez que se le haya formulado imputación y después de haberlo dejado declarar o no. Gracias, Lick. Nos regresamos un poquito al tema de los defensores, después de que el juez le dice al imputado o le hace de su conocimiento en caso de que no le hayan leído sus derechos. Pasamos a la etapa de los defensores, que es donde ellos se tienen que identificar, además de contar con la licenciatura en Derecho, como lo comentaba, pues que tengan las técnicas adecuadas para litigar. Pero mi pregunta va más enfocada en cuestión de que si son dos o más imputados, ¿se pueden tener abogados defensores diferentes? Sí, e incluso existe una figura muy interesante que se llama conflicto de intereses y se da precisamente cuando es uno o varios imputados y que bueno, dependiendo la teoría del caso de ambos, evidentemente tendría que sustentarse ese derecho a la defensa técnica adecuada por cuerda separada, es decir, con un defensor que evidentemente tenga una postura diferente al del otro. Entonces sí se puede el hecho de que uno o varios imputados puedan señalar diverso defensor. Cuando literal van sobre la misma línea, por llamarle de esa manera, no le veo algún sentido, sino se evidencia ese conflicto de intereses, Paco. Ok. La siguiente pregunta igual va un poco enfocado al tema de los defensores, porque, bueno, en el crimen organizado, la ley tipifica que deben de ser dos o más, bueno, tres o más personas. Entonces, en este caso, la audiencia inicial se llevaría a cabo con todos los integrantes de la delincuencia organizada o tendrían que ser por separado. Hay algo muy importante, que se llama la unidad procesal. Y como bien lo explicábamos al inicio de esta pequeña charla, literal los principios rectores deben de hacerse presentes en cada una de las audiencias. Te pongo un ejemplo. Hay una audiencia por el delito que tú estás comentando, por delincuencia organizada, pero resulta que tenían orden de aprehensión, ¿vale? Entonces, primero ejecutan una orden y luego 15 días después ejecutan la otra. Entonces, literal se puede llevar a cabo las audiencias de esa manera, porque pues evidentemente no vas a tener a un imputado esperando que le ejecute una orden de aprehensión.
es totalmente inusual esa parte, ¿no? Un ejemplo, lo que veíamos hoy, un asunto muy importante que pasó en nuestro estado en cuanto a ese tema de delincuencia organizada. Sin embargo, a veces algunos juzgadores solicitan esa unidad procesal y ya en la investigación complementaria o quizá en la audiencia intermedia se pueden empatar los asuntos o incluso la separación de acusaciones, como es otro tema que quizá algún día charlaremos de la audiencia intermedia. Claro, Lick. El siguiente paso sería que el Ministerio Público formule su imputación. ¿Qué términos deberíamos considerar, o más bien, qué contenido deberá tener la imputación? Ok, interesante pregunta. Digamos que es la primera oportunidad que tiene el fiscal para hacerle del conocimiento en una investigación ya, insisto, más formal, como lo establece el 211 del Código Nacional en relación a la investigación complementaria, a partir de la formulación de imputación. Precisamente son cuatro elementos muy importantes que el fiscal no debe de olvidar al formular imputación, como cuál: tiempo, lugar, modo, circunstancia y clasificación preliminar de los hechos. Esos cuatro elementos son de suma importancia a mi criterio, porque nosotros como defensa, pues literal es donde vamos a atacar. Si no nos dio un dato, no le vamos a decir nada, pero va a repercutir en su vinculación a proceso y quizá en otra pieza procesal, como lo es la acusación. Entonces, esos cuatro elementos son de suma importancia, Paco. Ok, Lick. Este, sabemos que México es por ley, o no sé cómo expresarlo, pero es violador de derechos humanos por excelencia. Es un tema muy, muy controversial, incluso ha llegado a la Corte Interamericana. ¿Usted considera que en la audiencia inicial se llegan a violentar estos derechos humanos? Sí, totalmente de acuerdo. Incluso es algo que nosotros como defensores pues hacemos valer día a día en ese tipo de audiencias. Precisamente tú lo dijiste, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluso hay diversas sentencias en las cuales se evidencia la falta o más bien la violación directa a esos derechos humanos que tenemos literal al alcance de todos los ciudadanos. Y precisamente nosotros como defensa pues es nuestro trabajo el garantizar que no se violente ningún derecho al cual nosotros tenemos alcance. Pero sí, evidentemente, precisamente por eso existen los recursos, revocación, la cadena impugnativa como es la apelación, amparo directo e indirecto, para hacer valer literal esos derechos, Paco. Gracias, Lick. Una vez argumentadas las razones para la detención, llegamos a un tema importante que sería el control legal de la detención. Y bueno, lo tenemos regulado a partir del 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos gustaría que nos hablara un poco de este tema, del control legal de la detención. Ok, interesante postura y un artículo que literal es como nuestra Biblia para los defensores. Artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Libertad durante la investigación. Nosotros podemos solicitar la libertad en las 48 horas que la gente del Ministerio Público tenga esa facultad de poder retener. De ahí vamos a desprender dos posturas interesantes. Control legal de la detención, literal, se tiene que justificar el actuar del primer respondiente, es decir, de la persona que tuvo a bien realizar la detención de la persona que se señala como imputado. Pero también hay otra parte importante, la retención, es decir, el plazo que tiene el Ministerio Público una vez justificada, en la detención o las actuaciones de los primeros respondientes. ¿Cómo vamos a poder visualizar literal esta cuestión? Anteriormente, Paco, no existía una legislación que nos permitía literal sustentar, vigilar, digamos de esta manera, a las personas que estaban sujetas a un proceso. Hay un caso documental muy importante que es presunto culpable y literal ahí podíamos observar la vejación directa a esos derechos, desaparición forzada de las personas, no sabíamos dónde estaban, ni siquiera si estaban detenidos o no. Ahora con una herramienta súper interesante que es el Registro Nacional de Detenciones, el famoso RND, que se anexa a un folio en el informe policial homologado, precisamente podemos accesar
para verificar a través de esa Ley Nacional de Detenciones, por ahí del artículo 16 al 21, donde nos establece que incluso se tendrá que trazar la ruta, el nombre del Ministerio Público que recibe la puesta a disposición, el nombre el primer respondiente, todos esos requisitos indispensables para literal sustentar lo que anteriormente en líneas comentaba, evitar las desapariciones forzadas, garantizar una efectiva detención, tutelar efectivamente todos esos derechos y que no se violentara ningún derecho humano. De ahí que el control legal de la detención es precisamente el Ministerio Público tendrá que justificar las actuaciones del primer respondiente y las de él, y nosotros como defensa desvirtuar y evidenciar si existió alguna violación. En dado caso de que la ratificación de la legal detención no se lleve a cabo, ¿en ese momento se debe dejar ir al imputado? Totalmente, porque recuerda que la petición es calificar de legal la detención, es decir, se presume que cometió un hecho delictivo y si a la luz se muestra literal que no hay una legalidad en la actuación, hablábamos acerca en clase, Paco, de la teoría del árbol envenenado, ¿no? Del fruto envenenado, literal, todo lo que esté podrido, por llamarlo de la jerga pública, literal, en consecuencia, todo será una nulidad. Ok. En dado caso de que se ratifique la detención, o sea, es legal, ¿qué sigue para el imputado? Ok, escuchar con atención lo que establece el 311, perdón, del Código Nacional, que es la formulación de imputación. Sí, 308 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Correcto. Ok. ¿El imputado puede solicitar aclaraciones de los hechos de los que se le están imputando? De hecho, sí, le dan la oportunidad literal de realizar alguna aclaración de carácter formal a través de su defensor y al propio imputado le refieren que si le ha quedado claro los hechos, más no si es culpable o no, si le quedaron claros. Si no le quedaron claros, tendrá que consultarlo con su abogado para que el abogado pueda literal extender esta ideología y así poder solicitarle al fiscal que aclare esa situación. Tendría que ser su abogado, no sería el Ministerio Público el que tendría que responderle sus dudas. No, en este caso tendría que proyectarle literal. Puede haber dos posturas. En ese caso, el defensor puede decirle, ¿sabes qué? Se comentó de tal magnitud, o en dado caso, el propio fiscal tendrá que hacer las aclaraciones pertinentes. Ok, una vez aclarando las, las aclaraciones del imputado, el juez deberá cuestionar al imputado si desea que se le resuelva la vinculación a proceso en ese momento o del término que ya hablábamos, ¿no? De las 72 o 144 horas. Es correcto, el juzgador, una vez que le haya dado oportunidad de declarar o no, es decir, en la práctica algunos juzgadores le comentan, es la oportunidad que tú tienes para replicar o literal ejercer el principio de contradicción, refutar lo que el Ministerio Público y la oportunidad que tú tienes para defenderte. Sin embargo, recordemos que, bueno, esa oportunidad de declarar en el entendido de que si declara cualquier palabra errónea o incorrecta podrá ser usado en su contra. Si no declara, no pasa nada. El artículo 114 de la legislación nacional nos establece que él puede declarar en cualquier parte del procedimiento siempre y cuando tenga asesoramiento. Y de ahí entonces le va a preguntar, una vez escuchada la petición de vinculación, es decir, la narración más exhaustiva, más los datos que tenga la gente del Ministerio Público para solicitar la vinculación, ahí es donde el juzgador le va a decir, tienes este momento, 72 horas o la duplicidad de 144 horas para que se resuelva tu situación jurídica. Se le hacen saber sus derechos procesales, ¿como cuáles serían, Lick? Ok, literal, el 113 del Código Nacional establece los derechos que tiene el imputado. Uno de ellos, insisto, es la presunción de inocencia. Otro es que en todo momento se garantice la presencia de un defensor, que también pueda conocer de los datos que obran dentro de una carpeta, al igual que él puede aportar datos para el esclarecimiento de los hechos y pues muchos más derechos a contar con algún intérprete, algún traductor si fuera necesario, entre otros. Ese es un tema muy importante, ¿no? El tema de los traductores, que ya lo veíamos en clase,
del famoso lenguaje inclusivo, que quiere incluir a personas de géneros diferentes, por decirlo así, pero no estamos viendo hacia el lado de las regiones marginadas, por decirlo de algún modo. Mm, ¿Cómo cambiaría eso en el sistema penal acusatorio, incluir a los habitantes de las regiones indígenas? Ok, interesante pregunta. Y retomando un poco de lo que refieres en cuestión de lenguaje inclusivo, incluso hay un protocolo para entender este tipo de lenguaje inclusivo y otro que va para los juzgadores, que es el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y del otro lado, en relación a los grupos vulnerables, tocante el tema de los grupos indígenas, incluso hay un procedimiento especial en la legislación nacional donde se deberán de realizar los ajustes necesarios para poder llevar a cabo este sistema penal. Es decir, ya el legislador prevé esa situación a efecto de que no exista una violación directa a ese derecho humano. Gracias, Lick. Llega el momento del defensor. Se le cede el uso de la palabra al defensor. ¿Qué debería de hacer el defensor para lograr tener éxito o a lo mejor no tener el éxito de tener la libertad de llevarse a su cliente, pero a lo mejor que las medidas cautelares sean menos severas? Ok, ¿cuál es el éxito de un defensor? Estudiar, conocer la carpeta de investigación. Evidentemente a veces nos queda muy poco tiempo para poder leer una carpeta de investigación y más cuando es un proceso con detenido. Sin embargo, literal, como experiencia propia, Paco, literal, debemos de atender al tipo penal. Si nos vamos a un delito, no sé, se me ocurre violación, pues evidentemente conocemos que para que el Ministerio Público pueda acreditar ese tipo penal, hay un psicológico, hay un ginecológico. Y de ahí, ¿me explico? Literal, no redundar mucho, sino irte literal a la yugular atendiendo lo básico de cada tipo penal y como se los refería en clase, desmenuzar literal párrafo por párrafo porque así te va a permitir ir literal pensando como la contraparte. Ese es otro punto importante. ¿Qué me va a pedir el fiscal? ¿Cómo le puedo pegar al fiscal? ¿Qué le puedo debatir al fiscal? Ese sería igual un tip muy importante en el cual tú como defensor vas a poder garantizar precisamente esa defensa técnica y adecuada. Y otra, hay etapas en la audiencia inicial donde deberás de ser activo y pasivo. Es decir, literal en alguna pieza procesal guardarás silencio porque no tienes nada para debatir. Y el hecho de que no puedas debatir no quiere decir que seas malo o que no sepas. Simplemente vas a esperar quizá a lo mejor una medida cautelar y ahí sí vas a contraargumentar, refutar, controvertir para ejercer ese literal ese derecho de contradicción. Tenemos una pregunta del licenciado Humberto que nos, que nos dice, ¿a qué se refiere cuando un caso está muy manoseado y por qué se da esta acción de ser manoseado? ¿Es porque como tal no tiene solución? Ok, interesante comentario. Mira, allá en el mundo de la abogacía, literal, cuando refieren es que el asunto está manoseado es porque quizá ya tuvieron intervención uno o más abogados. Y no digo que esté mal, sin embargo, en experiencia propia, literal, a veces damos el consejo de que si la persona imputada va a pedir dos o tres opiniones, pero que se cerciore literal que conozcan de este sistema. Regresamos al mismo tema, Paco. Licenciado en Derecho con cédula, pero también un requisito indispensable que conozca las técnicas. A veces nosotros como defensores públicos, te voy a hablar del instituto al cual pertenezco, pues a veces precisamente nos llegan ese tipo de asuntos, ¿no? Manoseados donde quizá, evidentemente no todos, me queda claro que no son todos, pero hay abogados que sin saber toman el caso. Eso es algo muy grave. Si no sabemos de algo, mejor no lo tomamos, porque nosotros como abogados tenemos una ética profesional, ¿vale? Y obviamente tú como persona debes de garantizar ese profesionalismo. Y si no cuentas con las técnicas, no lo tomes, porque precisamente se va a convertir en un asunto manoseado. A lo mejor tenemos la técnica, Lick, pero ¿cómo, cómo decidir si tomar ese caso o no? Es decir, yo me imagino que a usted le llegan muchos casos de violaciones, de robos, bueno, de distintos, ¿no? Pero ¿cómo decidir
o cómo decir no, cómo aprender a decir no, no llevo este caso. En el caso de la defensa pública no podemos. Literal, nuestra ley orgánica del 16 al 21, ley orgánica de la Defensoría Pública, pues nos obliga, aunque no queramos, y lo platicábamos en clase, ¿no? A veces choca la ética moral con la profesional en los asuntos, porque evidentemente hay asuntos que sí pegan, por llamarle de esa manera. Sin embargo, debemos de hacer a un lado lo moral y literal, pues dejar de frente lo que es la ética profesional. Quiero pensar que como abogado particular es totalmente diferente en relación a poder decidir o no. Platicaba hace pocos días con un amigo que es defensor particular y me decía, oye, es que me llegó uno de secuestro, pero pues si son gente muy mala, no lo quiero llevar. ¿Me explico? De ahí que tienes el libre albedrío de decir, no lo quiero llevar, o por falta de honorarios, o porque de plano no sé, mejor no me meto en ese problema. Ok. Tenemos otra pregunta del licenciado Humberto que nos dice, la extradición de una persona o condenada por delito, si llega a cometer varios delitos en diferentes países, ¿a qué país le pertenece esta extradición si hay varios involucrados? Ok, interesante pregunta. Va a depender literal, incluso me voy a meter en temas un poquito más delicados en relación de la competencia auxiliar. Obviamente debemos entender como competencia y jurisdicción esa delimitación geográfica de quién va a conocer. ¿Me explico? Entonces, literal, va a depender mucho de cada caso en particular. No pudiera dar una respuesta de forma general porque dependerá de cada caso en particular, de qué manera o qué país tendría el derecho de solicitar esa extradición y que sea extraditado y para poder llevar a cabo su proceso. Tenemos otra pregunta del maestro Tomás que nos comenta, la fundamentación jurídica es muy importante. ¿Cuál es el momento oportuno para hacerlo? Dependerá de cada pieza procesal. Siempre lo he dicho, funda y motiva tu petición. Poníamos un ejemplo en clase, Paco, que decíamos, si en una audiencia X parte en el proceso dice es que el artículo 316 y 317, sí, pero ¿de qué legislación? En alguna audiencia un fiscal decía, pues obviamente de aquí del estado de Hidalgo, pues estamos en el estado de Hidalgo. No, o sea, no podemos dar por hecho. Si estamos en el estado de Zacatecas, tendrá que ser literal el código penal del estado de Zacatecas. Quizá yo invoco un precepto que pueda ser supletorio y que sea a favor, recordemos el principio pro persona, lo más favorable, ¿no? Y voy a tratar literal o incluso voy a aplicar un control difuso, es decir, dejar de aplicar una legislación y aplicar lo que establece la Constitución, pero no por vertidas esas manifestaciones, literal, tengo que atender que va a ser el Código Nacional o que va a ser la Constitución, o si estoy en Hidalgo, pues tiene que ser el Código Penal de Hidalgo. Entonces, sí es una parte muy importante lo que establece el maestro Tomás, fundar y motivar cada una de las piezas procesales, siempre. Ok, en todo momento tener presente el fondo y la forma. El juez valora las argumentaciones y resuelve si vincular a proceso al imputado o no vincularlo. Y en ese momento puede dejarlo en libertad. ¿Es correcto? Correcto. Recuerda que la figura de la vinculación, es decir, si se emite un auto de vinculación a proceso, seguirá la investigación ya más formal. Se abre otra etapa que vamos a platicar, quiero pensar más adelante, la investigación complementaria. Pero si se da una no vinculación, el 316 en su párrafo segundo establece dos vertientes. Si se da la no vinculación, se puede decretar en ese mismo momento, según el criterio del juzgador, un sobreseimiento, ¿vale? Pero si no lo dicta, el agente del Ministerio Público puede continuar investigando y más adelante podrá volver a formular imputación en contra de esa persona. La diferencia es, si está en un proceso con detenido y se dicta una no vinculación, evidentemente tendrían que decretar su libertad. Y en un futuro, si así lo quisiera la gente del Ministerio Público, volver a formular imputación. ¿Vale? Ok, en este caso entrarían los hechos supervinientes. Las pruebas supervinientes, no, ese es otro tema. Las pruebas supervinientes son totalmente diferentes. Que ojalá algún día platiquemos acerca de esa situación. Ok. Y bueno, si se llegara a vincular a proceso al imputado, el juez establece las medidas cautelares. ¿Nos podría hablar un poco de las medidas cautelares?
Con gusto. Quien peticiona las medidas cautelares es el agente del Ministerio Público. Y dato curioso, la medida cautelar que viene en la fracción 14 del numeral 155, que es la prisión preventiva, se toma en consideración como una medida cautelar. Y dato curioso, el único que establece el código quien la puede pedir es el agente del Ministerio Público, nadie más. Por eso las medidas cautelares son a petición de parte. Alguna ocasión escuchaba algún juzgador también en una charla en línea donde decía, erróneamente yo veo que un defensor solicite medidas cautelares. Sinceramente no comparto ese criterio. ¿Por qué? De ahí del numeral 161 al capítulo del 172 establece un título: imposición, modificación o revisión de la medida cautelar. Es decir, te está dando la oportunidad de que las partes ofrezcan datos, medios o pruebas, incluso, para poder imponer, modificar o revisar una medida cautelar. Entonces, literal, las medidas cautelares es esa necesidad de cautela bajo tres objetivos importantes: la presencia del imputado, la protección de la víctima y la no obstaculización. Todas las medidas cautelares de la fracción primera a la 14ª deben de contener esos tres objetivos, ya sea por parte del Ministerio Público o la defensa. Siendo sincero, cuando yo no veo necesidad de que se le cautele, pido y peleo, evidentemente, que ni una sola medida cautelar se le imponga y se ha logrado, pero insisto, va a depender de cada caso en particular, dependiendo los peligros de sustracción que tenga, que establece la propia legislación nacional en el 168, Paco, como por ejemplo el arraigo, el mentir sobre el domicilio, la pena prisión, que es la fracción segunda del 168, el comportamiento durante, antes o posterior al hecho, o las citaciones, el desacato a citaciones procesales. Esos son los peligros de sustracción. Súmale la protección de la víctima, que exista realmente un peligro real o inminente para la víctima, y de ahí podemos incluso desprender pues las medidas de protección, que son similares, sí tienen similitud, sí tienen similitud, pero no es lo mismo una medida de protección que se le otorga y es facultad exclusiva de la Fiscalía a poder otorgar, dar esas medidas de protección, a las medidas cautelares que son a petición de parte. Tenemos otra pregunta del maestro Tomás que nos comenta: ¿cuál es la consecuencia jurídica de que la defensa o el fiscal realice consideraciones jurídicas, entre paréntesis, motivación, sin fundamentación? Motivación sin fundamentación. Sin fundamentación. Miren, literal, en la práctica hemos literal visto que van de la mano. Y si una y otra no literal se llevan a cabo en esa tesitura, ¿cuál sería la consecuencia? Quizá una no vinculación, quizá un control no legal de la detención, que incluso una nulidad de actuaciones en la misma audiencia a través de cualquier incidental que se pueda promover. Para mí sí es muy importante literal que las dos vayan de la mano. Para mí, lo he visto en la práctica y sí es de mucha necesidad que se lleve a cabo las dos. Gracias, Lick. Una vez cerrada la audiencia, se llegan a la aprobación de acuerdos reparatorios. ¿Es correcto o es otro tema ya? No. De hecho, todavía antes de las medidas cautelares, cuando es un proceso con detenido, o más bien, cuando es un proceso donde piden duplicidad constitucional, se tendrá que atender a las medidas cautelares. Pero si es un proceso en el cual vas a actuar como defensa pasiva o activa quizá, solicitas que se resuelva la situación jurídica, pero no te dan la razón, evidentemente seguiría la etapa de solicitar, de acuerdo al numeral 321, la investigación complementaria, que la regla general es delitos cuya pena privativa excedan de 2 años de prisión, se pueden pedir hasta 6 meses de investigación complementaria. ¿Y qué es la investigación complementaria? Es la investigación formalizada que va a realizar tanto el fiscal como la defensa para perfeccionar su teoría del caso. Y evidentemente, una vez cerrada esa investigación, se tendrá que hacer un descubrimiento de lo que se haya investigado en esa temporalidad. Y prácticamente esa es la pieza procesal con la cual cerraríamos la audiencia inicial: la solicitud de investigación complementaria. Insisto, la regla es delitos
cuya pena privativa excedan de 2 años, se podrá pedir hasta 6 meses de investigación. Delitos cuya pena privativa no excedan de 2 años se pueden pedir como máximo 2 meses. Pero, viene otro pero. Cuando se terminan los 6 meses y resulta que en esos 6 meses solicitaste un acto de investigación, un ejemplo, genética, que pedimos a FGR, y en ese lapso no nos entregan ese acto de investigación, pero está solicitado, ¿podemos solicitar una prórroga extraordinaria? Sí. ¿Quién la puede pedir? Única y exclusivamente la defensa. Nada más. Extraordinaria. Prórroga, literal, complementaria la podrá solicitar cualquiera, pero extraordinaria la puede solicitar solamente la defensa. Y esa sería la última pieza, Paco, de la audiencia inicial. Yo sé que es un tema bastante complejo que no lo abordaríamos en 45 minutos, pero ¿qué se nos habrá pasado, Lick? ¿Cuál sería una clave que se nos habrá pasado en esta charla? Ok, audiencia inicial. Básicamente, insisto, es la audiencia más importante para mí, porque al finalizar se va a resolver la situación jurídica de una persona, es decir, la vamos a sujetar o no a un proceso, con independencia de que goce de la presunción de inocencia. Dos, el trabajo más importante de poderte llevar en libertad, la medida cautelar, literal. Si tú no vas preparado, si tú no vas consciente de que pueden solicitar una medida cautelar, e incluso tú tocaste un tema muy importante, 140 del CNPP, libertad durante la investigación. Si el MP no va a justificar o va a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, tendrá que decretarle la libertad desde el proceso de las 48 horas. Pero si ya llegando a una audiencia inicial y estás viendo que el delito puede dar para una prisión preventiva justificada u oficiosa, básicamente entonces esa es la responsabilidad que tiene un defensor, de actuar correctamente, de conocer las técnicas de litigación, de realizar investigación. Eso es algo muy importante. La investigación activa por parte de la defensa, y hay algunas posturas que refieren que también la fiscalía puede hacer actos de investigación en el plazo constitucional. Yo no estoy de acuerdo con esa postura, tan sencillo como esto. Si tú llegaras como fiscalía, una vez que me entregaste una carpeta de investigación, y yo tengo 72 o 144 horas para investigar y desvirtuar lo que tú ya me entregaste, y que llegando a la audiencia me llegas con otro dato y me dices, ay, es que me faltó o te investigué esto, no estaríamos en una igualdad procesal, ¿vale? Entonces consideraría que esos son los tópicos más importantes de una audiencia inicial, sobre todo ser una defensa activa, de ser una defensa pasiva, y sobre todo pues de conocer el asunto y evidentemente generar investigación. Esa va a ser la clave, generar investigación, 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 acudir al lugar de los hechos, y esa será la clave de tu éxito en una audiencia inicial. Gracias, Lick. Tenemos una pregunta de Karina Sausa, que nos comenta, ¿de cuánto tiempo es la prórroga extraordinaria? Ok, saludos, Cari, qué gusto saludarte. La prórroga extraordinaria como tal no tiene un parámetro, pero, diría un gran juez, al quien estimo mucho, él refiere no hacer el abuso del derecho, es decir, no solicitar por solicitar. O sea, si yo voy a solicitar una extraordinaria, será porque estoy literal justificando el tiempo. Defensor, ¿cuánto tiempo necesita? Pues considero que en un mes FGR me va a dar contestación y voy a tener literal en mi poder la prueba, o más bien los datos o medios literal que yo necesito para robustecer mi teoría del caso. Hay asuntos en lo particular que se pueden extender de 6 meses hasta 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, los que sean necesarios. ¿Por qué? Porque se toman como actos defensivos. No estás violentando ningún derecho. Porque evidentemente luego en los centros de reinserción social, Paco, déjame te cuento, que los propios internos son expertos en derecho. Ellos entre ellos mismos se asesoran y se confunden. Entonces, cuando observan que nos excedimos ya de 2 años que establece la imposición de la prisión preventiva, dicen, es que tengo que irme en libertad. No, a ver, con calma. Quizá llegaron 1 año o 2 años que solicitó la prisión preventiva el Ministerio Público, pero literal estoy haciendo actos defensivos. Tan es así que me encuentro todavía en investigación complementaria. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esos parámetros. Y literal,
la defensa es la única parte que puede solicitar dicho. Ok. Tenemos otra pregunta de Nena Uribe, que nos comenta, ¿qué es carta invitación? Ok, interesante. En el sistema penal acusatorio, literal, la carta de invitación te puede llegar en relación a una invitación de mecanismos alternativos. No es obligación que acudas a dichas sesiones, sin embargo, bueno, es un derecho que tú tienes el poder conocer las pretensiones de la otra parte y llegar literal a lo que llamamos mediación o conciliación, ¿vale? No es obligatorio. A mí me gustó la idea cuando nos comentó en clase LIC que tenía un caso, no recuerdo muy bien el caso, pero nos comentaba que usted buscó la forma de agregar una prueba a su caso en concreto. Nos comentaba algo de una hoja que la atravesaba, pero mi pregunta va hacia cómo llegar a tener estas pruebas, cómo conocerlas, cómo exponerlas ante el juzgador. Ok, de la prueba que tú refieres y que incluso si buscamos en la Constitución y en el Código Nacional no hay como tal esa frase o ubicarla con ese nombre, las pruebas proyectivas en el asunto donde platicábamos acerca de una violación equiparada agravada y que con tan solo una hoja pudimos demostrar que el examen ginecológico pues no había una congruencia como tal porque no hubo una penetración, no había una lesión traumática que pudiera evidenciar tal magnitud. Entonces, literal, las pruebas proyectivas pueden ser incluso hasta un dibujo, una representación en esa misma sala de audiencias. Y pues bueno, conocemos los diferentes tipos de prueba, documentales, periciales, materiales, testimoniales, que nos van a ayudar a robustecer nuestro dicho y a generar convicción, lo que tanto les digo en clase. Generar convicción y, sobre todo, no vamos a llegar a una verdad absoluta. Vamos a buscar la duda para que nos puedan, literal, creer los órganos jurisdiccionales. Pues unas recomendaciones rápidamente para nosotros los jóvenes que apenas vamos empezando este camino de la licenciatura en Derecho. ¿Cuáles serían, Lick? Ok, como abogado, humildad, la primera recomendación. Dos, seguirse preparando, porque literal, se los he comentado en clase, ya somos muchos allá afuera. Entonces, si tú generas cuestiones positivas, si tú eres de los abogados que están continuamente preparándose, me queda claro que no todos tenemos esa convicción. Hay quienes no se preparan y son muy habilidosos. Sin embargo, pues sí hace la diferencia el hecho de seguirse en esta transición donde, al menos yo te lo puedo decir, yo cuando egresé de la universidad, a mí no me tocó ver el sistema penal acusatorio, yo crecí con el inquisitivo. Cuando llego yo al acusatorio, pues fue un boom, porque literal no sabía cómo se llevaba, no sabía qué era, no sabía cómo palparlo. Entonces, recomendaciones, pues eso, seguir estudiando, seguirse preparando y sobre todo ahorita ustedes que están jóvenes y créeme, te lo digo que abiertamente, si a mí me hubiese tocado en mi época de estudiante que personajes como tú abrieran un espacio para que vengamos a compartir, hubiera sido diferente. Yo se los compartía que en otros países como Chile, literal tuvieron una capacitación generacional. Aquí no, aquí cada quien se capacita como puede. Entonces, sí, esa es una parte importante. Ustedes están en la generación de la tecnología. Las TICs en todo su esplendor. Aprovechen esa parte. Hay cursos gratuitos, hay cursos de paga, pero digo, vale la pena invertir a veces en la educación y sobre todo es a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Vale la pena invertir tiempo, dinero, espacio y sobre todo seguirte preparando, pero definitivamente la humildad es la que te abre las puertas. ¿Qué es mejor leer, libros o jurisprudencia? Los dos, evidentemente los dos, porque los jueces al momento de resolver van a ver diferentes tópicos. Valoración de la prueba, psicología del testimonio, la doctrina, la jurisprudencia, la sana crítica, la legalidad, las máximas de la experiencia. Y todo eso lo vas a encontrar en la jurisprudencia, en la doctrina y sobre todo pues también en esas máximas de la experiencia. Entonces, sobre todo de realizar una excelente argumentación jurídica.
Me gustaría hablar un poco de la situación actual que se vive en el país, el tema de feminicidios, violaciones, violencia. ¿A qué se debe esto, Lick? ¿A qué se debe esta ola de violencia en el país? Tema muy personal. La política criminal la encaminamos erróneamente hacia un apartado que no debería de ser. Leíamos artículos, leíamos libros, vaya, mucho material donde nos explicaban que la política criminal deberá de ser enfocada a materia de prevención. Eh, Tristemente en nuestro país estamos tan acostumbrados a escuchar un feminicidio en la esquina, un homicidio en la otra esquina, lamentablemente ahorita, y lo digo con tristeza, las desapariciones en adolescentes, tanto hombres como mujeres, y lo vemos tan normal. ¿Y qué es lo que hace el legislador? Penas máximas. No, eso no es la solución. La solución es tratar de prevenir, tratar de incluir programas que realmente incluya esa política criminal a efecto de poder ir erradicando esas posturas. Incluso la falta de trabajo es un detonante. La falta de trabajo es un detonante para que una persona se vuelva agresiva y delinca en cualquier parte de su vida. Un tema muy importante fue, o muy controversial, fue el del campo algodonero, que por ahí lo estamos leyendo. Y bueno, yo lo relaciono con la actualidad. Pero mi pregunta aquí es, ¿por qué el campo algodonero llegó a la Corte Interamericana y estos feminicidios o esta ola de violencia actual, ¿por qué no han llegado a la Corte Interamericana? Porque literal no ha habido un valiente o no ha existido o no existe hasta este momento un valiente que llega a esas instancias. Incluso lo hablábamos en clase. Literal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos quizá, mm, ¿cómo decirlo? Pues es la persona que lleva la soga al sistema y decirle, hey, te estás equivocando. Precisamente no ha existido un caso en particular quien pueda elevar hasta ese punto para que seamos escuchados. Tristemente, a veces nos quedamos con las resoluciones y no compartimos ese criterio, ahí lo dejamos, no aplicamos cadenas impugnativas, no buscamos un recurso más, ¿vale? Entonces considero que hasta este momento no ha habido quien, ojalá alguno de ustedes, ojalá tu servidor, ojalá la audiencia que nos escucha, pues sea esa persona quien lleve a esas instancias el poder evidenciar estos casos, ¿no? Lo veíamos como una cuestión política y estamos hablando de cuestión académica. Lo grave del fiscal general de la República y mi pregunta es, ¿por qué sigue todavía laborando, ¿no? Si ya se evidenció la falta, la probidad, la legalidad en su cargo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como abogados? No rendirnos. ¿Qué tenemos que hacer como abogados? Luchar porque literal nuestros derechos sean respetados y que no exista una persecución política quizá por tratar de llegar a esas instancias. Porque esa es la problemática en nuestro país, lo político. Es correcto, Lick. Nos comenta Dulce, saludos, excelente tema, la verdad son muchas preguntas. Recomendaría seguir con el tema en otro enlace. Pues si el Lick nos hace el favor, con gusto estaríamos platicando de este o de algún otro tema para una próxima sesión. ¿Algo que quiera comentar, Lick? ¿Alguna publicidad? Aproveche el espacio. Pues literal chicos, como se los he dicho en clase, evidentemente el mundo de la abogacía es la continuación, la continua preparación y bueno, aprovechando el espacio, literal agradecerte a ti Paco por abrirnos estos espacios porque no solamente yo comparto hoy con ustedes, evidentemente las personas que lleguen contigo a este espacio vamos a estar aprendiendo de ustedes mismos. Enhorabuena, de verdad, te agradezco mucho la invitación, ser el primero me honra bastante y quedo a sus órdenes literal en esa tesitura, mi buen Paco. Por último, otorgarle la constancia de participación, Lick, que nos hizo el favor de ser el primer invitado a esta conferencia, esta pequeña charla que tenemos para ustedes todos los días lunes. Estaremos transmitiendo en vivo y pues la Casa de Estudios Jurídico Contable otorga la constancia al licenciado Jaén Castillo, Sergio Jaén Castillo,
por su participación en la conferencia impartida el 18 de abril del 2022, audiencia inicial. Firma su servidor y si no hay más preguntas, pues estaríamos finalizando la transmisión. Le reitero el agradecimiento, Lick, a usted que nos hizo el favor de ser el primer invitado y comprometerlo a alguna próxima sesión, en algún otro tema en penal, que es su especialidad, y sobre todo seguir aprendiendo de ese conocimiento tan vasto que tiene para compartir. Gracias, Paco. De verdad, una vez más, te agradezco bastante. Te mando un fuerte abrazo. Y claro que sí, las veces que sea necesario. Espero no aburrirlos ya después de verme aquí otra vez. Pero con todo el gusto del mundo. Saludos a todos los que se conectaron. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar el día de hoy con nosotros. Y de verdad, Paco, te felicito. Es un proyecto muy, muy padre el que empiezas el día de hoy. Enhorabuena para ti personalmente y deseo todo el éxito del mundo. Así que venga. Muchas gracias, Lick, e igual gracias a todos los que nos estuvieron viendo por esta hora. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima emisión. Gracias, Lick.